de evaluar el callo óseo, ¿no? Los criterios de estabilidad en las fracturas cuando hacemos el tratamiento de las mismas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a definir lo que es una fractura, ¿no? Una fractura viene a ser una solución de continuidad en un hueso, ¿no? Como producto de una excesiva carga, de la solicitación de cargas, que puede ser unidireccional o multidireccional, que se produce en el mismo, lo cual va a vencer la resistencia y va a ocasionar esa solución de continuidad. Entonces tenemos que tener presente que cuando hablamos de fractura estamos hablando de una solución de continuidad. Incluso cuando vemos radiografías o en la práctica clínica, en la práctica médica ya, entonces estamos evaluando radiografías, doctor, aquí hay una solución de continuidad. Entonces ya tenemos que definir, ¿no? Generalmente se usa ese término bueno, pero también puede ser, pues se puede hablar de fractura, ¿no? Eso no hay ningún problema, de acuerdo a la característica, ¿no? Entonces, para definir, es una solución de continuidad donde las sobrecargas actúan en diferentes, puede ser uni o multidireccional y van a ocasionar en el hueso una fractura o la llamada solución de continuidad, ¿no? Vamos a ver. Un segundito, muchachos, vamos a abrir lo relacionado a la clase para poder...
Disculpen muchachos, ahora empezamos. ¿Cuántos son ustedes en este grupo? Buenas tardes, doctor. 67. 67. Sí, Veo doctor. 52. Un ratito, ahorita estamos viendo. Ahorita vamos a ver. Ahorita está cargando el archivo, no sé por qué no. Ahora sí. Bueno, entonces las lesiones traumáticas del aparato locomotor, ¿no? Entonces, como habíamos conversado, es una solución de continuidad de una estructura ósea o cartilaginosa de un hueso, ¿no? Los mecanismos capaces de producir las fracturas son de dos tipos, directo o indirecto, ¿no? El directo es el que se produce cuando la fractura ocurre justo en el punto de impacto del traumatismo, ¿no? Por ejemplo, llámese un golpe en la pierna, en el muslo, por ejemplo, un rodillazo en el muslo y en esa zona se va a producir la fractura. O de lo contrario, una caída con la mano extendida y lo que va a producirme una fractura a nivel del antebrazo. Ese sería un mecanismo directo, o sea, el mecanismo es a distancia. Ya les he dicho que en las fracturas van a ocurrir por lo que se llama una sobrecarga, que puede ser una única o múltiple, sobre el hueso, ¿no? Entonces que va a esta sobrecarga va a lograr vencer la resistencia del hueso. Acuérdense que el hueso es un armazón que cumple una función lo que va a hacer es va a dar una función de soporte y protección de las partes blandas. Entonces va a permitir dentro de estas funciones la locomoción y el movimiento, ¿no? Entonces, cuando ocurre la fractura, esas funciones del hueso se van a perder. El hueso va a tener unas características, va a tener la rigidez y va a ser la resistencia. No, eso va a tener una rigidez bastante importante ante sobrecargas y va a tener una resistencia también a las solicitudes que se pueda presentar.
Cuando se vencen esas características, entonces ahí estamos hablando de la fractura que puede tener, como les he dicho, característica, puede ser mecanismo directo, puede ser mecanismo indirecto, ¿no? Para el caso, por ejemplo, esta es una típica fractura del cuello femoral, es un esquema de una fractura del cuello femoral. Las características del hueso, entonces aquí las tenemos, ¿no? Tenemos el hueso cortical, ¿no? En este caso a nivel de la metáfisis del fémur, hueso cortical y el hueso esponjoso. Hueso esponjoso, donde vemos que existen las trabéculas óseas, las características óseas a estos niveles son diferentes. Entonces, por lo tanto, la biomecánica, la biología que ocurre en la consolidación de las fracturas a estos niveles son diferentes, ¿no? Que la vamos a pasar a enumerar ahora dentro de un momento. El hueso cortical es un hueso duro que está rodeando toda la estructura, mientras que el hueso esponjoso o trabecular lo vamos a encontrar básicamente en la metáfisis de los huesos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente son las metáfisis de los huesos ubicadas en la zona metafisiaria de la cadera, y cuando estas trabéculas se hacen mucho más grandes, entonces estamos hablando, se hacen más grandes y se hacen más grandes y disminuyen, entonces estamos hablando de osteoporosis. Y eso hace que se fracturen con mayor frecuencia, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Dentro de la anatomía del hueso tenemos un periósteo, un hueso cortical y un hueso esponjoso, ¿no? Cada uno con su diferente vascularidad, con su diferente celularidad también. Acordarse que el periósteo es la membrana que recubre al hueso, que en los niños es una membrana bastante gruesa y se va adelgazando conforme transcurre la edad hasta hacerse más delgada, ¿no? Aquí tenemos una imagen sobre el hueso cortical, ¿no? Formado por ostiones, y el cual se encuentra constantemente en renovación, ¿no? Acordarse que el hueso es un elemento, es un elemento que está en constante renovación, o sea, renovación, y se reabsorbe y se vuelve a formar, ¿no? Debido a unas estructuras, debido a unas células llamadas osteoblastos y osteoclastos. Aquí tenemos también una parte de la estructura del hueso óseo, del hueso, con los sistemas de Haber, el osteocito, ¿no? Las laminillas, la laminilla externa, la laminilla interna, la fibra de Charpey, ¿no? Entonces, en el tejido óseo vamos a tener pues una serie de células que van a ser muy dependientes de la vascularidad, o sea, para que se produzca, cuando ocurre una fractura, se va a producir, cuando se produce este trauma va a haber va a haber un efecto mecánico a nivel del hueso, pero también va a haber un efecto llamado de implosión. Este efecto va también a ocurrir a nivel del circundante, es decir, a nivel de las partes blandas. Y esto va a hacer que se corte la circulación a nivel perióstico y a nivel endóstico, ¿no? Entonces, este trauma va a ocasionar cierta reacción a nivel del hueso, y va a ser muy dependiente de dos cosas. Uno es de la vascularidad y otro a nivel del oxígeno. Entonces vamos a distinguir diferentes células como osteoblastos, capaces de producir la sustancia intercelular orgánica u osteoide, los osteocitos que quedan dentro de la matriz ósea calcificada en unas lagunas, y los osteoblastos que tienen la tarea de erosionar tejido óseo para remodelarlo o extraer el calcio. O sea, el calcio, la mayor parte del calcio del organismo se encuentra en el hueso, y cuando por A o B falta el calcio en la sangre, entonces inmediatamente actúa este sistema para lograr colocar el calcio dentro de la sangre. Entonces, en el remodelado óseo, el hueso está en un estado, tener presente que el hueso está en un estado de constante renovación. Debe haber un equilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos, ¿no? Dentro de la consolidación ósea nosotros vamos a tener etapas de la consolidación. Cuando ocurre el trauma, cuando ocurre el accidente, hay que tener presente que
va a haber una discontinuidad donde ya hemos mencionado que se rompen los vasos y van a liberarse agentes químicos que van a favorecer la consolidación. Estos agentes químicos van a, si cuando actúan en la primera hora, o sea, en los primeros momentos es donde tienen mayor actividad, ¿no? En los primeros momentos de la fractura. Entonces, y nosotros, si por A o B vamos a hacer una cirugía de un hueso, vamos a hacer una cirugía reparativa de un hueso, nosotros tenemos que actuar para tratar de coadyuvar a la acción de estos elementos que son los mediadores químicos que se secretan. Entonces la consolidación ósea tiene etapas, ¿no? Posterior a una fractura, las células y las moléculas aparecen en el sitio de la lesión, generando una respuesta inflamatoria, ¿no? Activación del complemento y ruptura de vasos sanguíneos. Pasa por 4 etapas fisiológicas, que son la formación del hematoma, un callo blando, un callo duro y la remodelación ósea. Esto se ve sobre todo en aquellas fracturas con tienen una estabilidad relativa, ¿no? O sea que no son estables. Vamos a hablar de estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Esos términos los vamos a definir más adelante con algunos ejemplos. Pero esta gráfica corresponde más a una estabilidad de tipo relativa, ¿no? En cuanto a la consolidación, a la radiología, ¿qué vamos a tener? La presencia de un callo óseo que sea visible, como en este caso, ¿no? Donde tenemos un hueso que no está completamente alineado, pero aún así ha formado un calloso y ha pegado al final. Es una consolidación directa, ¿no? Donde hay una cierta inestabilidad, cierto movimiento a nivel de los fragmentos. En el callo no visible, tener una consolidación directa, ¿no? En la consolidación directa, que se logra mediante el uso de placas y tornillos de compresión, donde no hay ningún movimiento a nivel de los fragmentos, nosotros vamos a tener un callo no visible, un callo, por decirlo así, endóstico, que va por dentro del hueso y no se va a manifestar, o sea, va a ser diferente al que se observa en la consolidación indirecta, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que se ha puesto una placa a la fractura, se ha hecho una compresión de la misma y se produce un callo de curación que es por dentro, es endóstico, ¿no? O sea, esta consolidación directa, esto se logra, o sea, se logra una osteosíntesis que se llama anatómica, es decir, los fragmentos están tan igual como estaban al inicio. Entonces, para la consolidación tenemos dos momentos, dos etapas que son importantes. La biológica, o sea, la biología, y las biomecánicas, las condiciones biológicas y la capacidad biológica del hueso para poder recuperarse, lo que incluye pues los mediadores químicos, lo que incluye la vascularidad, la oxigenación, ¿no? del hueso, ¿no? Y dentro de las biomecánicas hablamos de estabilidad. La estabilidad es importante, muchachos. Alineación y estabilidad. Entonces, hay que tener presente que las fracturas van a consolidar en forma espontánea. Es decir, si nosotros dejamos una fractura y no la tratamos, entonces el organismo, el cuerpo, por su cuenta, lo que va a hacer va a tratar de solucionar el problema que se ha presentado. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ocasionar una contracción de toda la musculatura que está circundante a la parte que está fracturada, esto por el dolor, y de esta forma le va a dar cierta estabilidad a los fragmentos, o sea, va a evitar que se muevan, ¿no? Pero eso lo va a hacer el propio cuerpo cuando no tiene ningún tratamiento, ¿no? Pero a expensa de ¿qué? De una mala alineación. Entonces, es diferente tratar aquellas fracturas que no están desplazadas, por ejemplo, las que se producen fracturas impactadas que están en la metáfisis, o fracturas, las llamadas fracturas en tallo verde que se dan en los niños porque tienen un periósteo bastante grueso que envuelve al hueso y hace que no se desplacen mucho las fracturas. Entonces, eso es diferente a fracturas pues, en el adulto donde tenemos un gran desplazamiento, o como vemos acá en esta fractura, bueno, que tenemos la fractura y está angulada. Entonces, es aquí donde actúa pues la musculatura y el mismo organismo por defenderse,
por el dolor se contraen los músculos alrededor y tratan de que esta zona no se mueva, ¿no? Pero a expensas de qué? De una buena alineación. Entonces, tener presente que el callo óseo es la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fragmentos, el cual, ahora estos micromovimientos deben ser pequeños y controlados. Y eso lo logramos nosotros con las medidas ortopédicas. O sea, tenemos que tratar, nosotros tenemos que intervenir en la fractura para lograr que no haya, estos movimientos no sean muy intensos. Nosotros entonces tienen que ser pequeños y controlados. Si no, vamos a llevar a una inestabilidad y por ende a una pseudoartrosis, ¿no? Que es una de las consecuencias de no tratar las fracturas o una de las consecuencias del fracaso de la consolidación. Nosotros cuando hablamos de consolidación ósea, se significa que tenemos que conseguir que se forme el callo óseo, ¿no? Ese es nosotros tenemos que conseguir cuando hablamos de consolidación, ¿no? Entonces, una cascada de eventos ocurren, ¿no? Por ejemplo, ocurre la fractura, un hematoma, inflamación, hematoma, ¿no? Un problema microvascular, no granulación de los tejidos, diferenciación del celular en el hueso, intervención con estabilidad. Y si vamos con una intervención en la estabilización, ¿no? Si entramos aquí a tallar nosotros, podemos tener una estabilidad absoluta o relativa, ¿no? En la estabilidad absoluta vamos a tener una consolidación directa y en la estabilidad relativa una consolidación indirecta, como hemos visto. ¿No? Entonces, esto es el grado de estabilidad, grado de movilidad. Miren, aquí no hay ningún tipo de movilidad, ¿no? Aquí hay una movilidad controlada y aquí hay una movilidad descontrolada sin control de la movilidad. O sea que hay una gran movilidad en este lado. Entonces, ¿esto qué nos trae a consecuencia? Esto es absoluta, relativa, y esto es inestabilidad, ¿no? Total, parcial y sin estabilidad. Entonces, esto nos va a dirigir o a una pseudoartrosis cuando hay una total inestabilidad, o a una consolidación directa cuando es absoluta y cuando es relativa, o a la formación del callo óseo, ¿no? Por ejemplo, esto es importante porque algunos tipos de hueso consolidan de forma diferente. Un hueso diaficiario, por ejemplo, va a necesitar solo una estabilidad relativa, ¿no? Pero en cambio, en las zonas articulares, es decir, la metáfisis o en la zona articular, si la fractura toma la zona articular, es necesario tener una estabilidad obligatoriamente absoluta. Ahí no podemos hacer una estabilidad relativa. La estabilidad relativa la podemos dar solo en las diáfisis, zonas que no son articulares. Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque una articulación, acuérdense que tiene que quedar exacto. Una articulación significa movimiento. Y si en esa articulación nosotros le damos algún tipo de deformidad o hacemos que no consolide, no pegue esa fractura en una forma anatómica, entonces puede esa articulación puede irse con el tiempo a la artrosis, ¿no? Entonces, dentro de la fijación externa podemos dar estabilidad absoluta, podemos dar lo mismo, estabilidad relativa. ¿Cómo damos la estabilidad absoluta? Con una compresión, comprimiendo los fragmentos, dando una fuerza de compresión a los fragmentos de tal forma de que no hay ninguna movilidad, o sea, una inmovilidad total. Esto se puede hacer con placas y tornillos de compresión. O un poco de movimiento controlado, ¿no? Controlando el movimiento con una estabilidad relativa. Esto se puede hacer con férulas de yeso, ¿no? Aquí tenemos, dentro de la biomecánica de la reparación, hay otro tipo de fuerzas que actúan sobre el hueso, ¿no? Y que tenemos que ver cómo pueden actuar en la Sí, te escucho. Doctor, disculpe, no le entendí bien. ¿A qué se refiere con estabilidad relativa y estabilidad absoluta? Ya, ahora vamos a ver. Mira, la estabilidad relativa se refiere a que ese hueso, a esa fractura, no le vamos a permitir cierto grado de movimiento. O sea, llámese, por ejemplo, tú tienes una fractura y le colocas un yeso,
por ejemplo, una fractura de tibia, ¿ya? Le colocas un yeso dentro de la fractura, la fractura mismo que está con el yeso, van a ver si, o sea, le va a permitir hacer ciertos movimientos al hueso. En la zona de la fractura va a haber movimiento, ¿ya? O cuando colocas, por ejemplo, tratas una fractura de tibia y lo tratas con un clavo endomedular, también va a permitir cierto tipo de movimiento. Eso es una estabilidad relativa. Y una estabilidad absoluta es la que tú das con placas y tornillos. Si a esa misma fractura de tibia tú le colocas una placa con tornillos, de tal forma que esta placa con tornillos es una placa de compresión, de tal forma que no va a haber ningún tipo de movimiento en la fractura, esa es una estabilidad absoluta. No sé si me he dejado entender. O sea, es el tratamiento que le doy después de alguna fractura. Claro, claro, estamos hablando del tratamiento en sí, ¿no? Por eso es que Sí, estamos viendo, por eso es que estábamos viendo acá los tipos de movimientos. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos también, ¿no? Entonces, relativo es yesos, son clavos endomedulares, todo aquello que permita cierto movimiento del trazo fracturado. Y esto se usa más en las diáfisis. En las metáfisis o en las zonas articulares necesitamos estabilidad obligatoriamente absoluta. Ahí no debe haber ningún tipo de movimiento. Entonces, la biomecánica de la reparación ósea, tenemos que existen 4 fuerzas que pueden interferir en el hueso, ¿no? Por ejemplo, la carga axial, 2 momentos flexores, uno antero-posterior y lateral, la carga por torsión, y frente a una de estas fuerzas debe ponerse una rigidez axial, antero-posterior, lateral y torsional. O sea, estas fuerzas van a actuar sobre el trazo fracturario y van a tratar de desplazarlo de una forma o de otra. Acordarse que también dentro de las fracturas actúa la fuerza de los músculos que se insertan en cada extremo de los huesos también van a tratar de jalar cada uno para su sitio. Por ejemplo, en la fractura de clavícula. La fractura de clavícula, en el que se da en el tercio medio, el trapecio, el esternocleidomastoideo jalan hacia arriba el fragmento proximal y el deltoides jala el fragmento distal hacia abajo, de tal forma que se produce la deformidad, ¿no? Pero que dentro de los factores propios del paciente que van a intervenir porque existen, nosotros tenemos los factores biológicos, que son el sangrado, que son la vascularidad, la oxigenación, tenemos los factores mecánicos, que es la estabilidad, que es la que estamos hablando, que nos consultó su compañera, y tenemos factores propios del paciente que van a intervenir en la consolidación ósea. Por ejemplo, el estado nutricional del paciente. ¿No? Si es un paciente con una poca o una baja capacidad nutricional, o un paciente que está desnutrido, por decirlo ahí, que no se alimenta, entonces vamos a tener problemas en la consolidación. La irrigación sanguínea en el sitio de la fractura, la presencia de infecciones, por ejemplo, pueden interrumpir las toxicomanías. Y aquí a la cabeza de las toxicomanías, por ejemplo, está el consumo de cigarro, ¿no? El cigarro para la consolidación de las fracturas va muy mal. Tanto así que a los pacientes, siempre que hacemos una historia clínica, como ustedes ya lo han detallado, si el paciente, hay que siempre evaluar, cuando tratamos una fractura tenemos que evaluar si el paciente es consumidor de ciertas, como el cigarro, si consume licor, que son cosas que van a interferir dentro del proceso de consolidación ósea, ¿no? Índice de masa corporal, ¿no? Menor de, bueno, yo diría pacientes obesos también hay que tener cuidado, o menores de 30, portador de enfermedades crónicas, bueno, por ejemplo, los pacientes tiroideos, ¿no? Hacen mucho problema a nivel de hueso, los hipertiroideos, hipotiroideos, patologías locales, ¿no? Hay que ver la energía de la fractura, ¿no? Hay que tener presente que como consecuencia del accidente, los vasos periósticos y endósticos se rompen, ¿no? Y el periósteo se va a despegar. Y esta implosión, este mecanismo de implosión va a lesionar los tejidos, las partes blandas que están circundantes, ¿no? En el transporte del paciente que está fracturado también se suma, ¿no? Si nosotros
a este proceso de rompimiento de vasos, periósticos, endóstenos, nosotros le agregamos nuestra acción, por ejemplo, en el sitio del accidente, en el momento que nosotros aportamos al paciente, nosotros no inmovilizamos, estamos agregándole mucho más injuria a la zona. Y más aún, ahí, si nosotros vamos a operar a ese paciente, también vamos a tener el acceso quirúrgico que nosotros hacemos para colocar nuestra placa, nuestros tornillos, lo que tengamos que hacer en la zona también. O sea, son injurias que se van sumando, ¿no? La presión intraarticular que se produce, porque en el momento acordarse que en el momento de la fractura, bueno, se produce una inflamación y como tal se va a producir una inflamación de la zona y se va a producir un aumento de la presión intralesional, ¿no? Intramedular, y eso puede traer como consecuencia necrosis de algunos fragmentos, los cuales donde tiene que actuar ya la cascada de las células osteoclásticas, osteoblásticas, ¿no? Entonces, todos estos factores tienen que ver. Por ejemplo, aquí en este cuadrito tenemos algunos factores que retrasan la consolidación, por ejemplo, lesión de las partes blandas, fracturas abiertas, expuestas, ¿no? En fracturas expuestas, mecanismos de alta energía, enfermedades sistémicas, malnutrición, deficiencia de vitamina D, tratamiento con corticoides. Ojo, me olvidé mencionar, los corticoides hacen mucho daño a los huesos, la indometacina, y factores que favorecen son la carga axial controlada. Algunos de los factores, ¿no? Entonces, según la clasificación, podemos tener las fracturas de alta energía o pueden ser de baja energía, ¿no? De alta energía es un mecanismo de alta intensidad que deforma y supera la elasticidad y va a producir que el hueso se fragmente, ¿no? Puede ser por mecanismo directo o puede ser por mecanismo indirecto, como hemos visto. Baja energía, fractura ante mínimos traumatismos puntuales o repetidos. Por ejemplo, las fracturas patológicas, ¿no? Local neoplasias o quistes, generalizada osteoporosis, enfermedad de Payet, ¿no? Dentro de estas fracturas patológicas están, lógicamente, pues, por ejemplo, a la cabeza, dentro de los tumorales están las fracturas, las lesiones metastásicas, ¿no? De ahí ya las propias del hueso, ¿no? Los sarcomas, etcétera, ¿no? Que van a ocasionar, o benignas, ¿no? Como tumores células gigantes, ¿no? Diferentes tipos que van a debilitar el hueso y que van a hacer que se rompa en forma casi espontánea. Esos son mecanismos de baja energía. Las fracturas por estrés, estos son microtraumatismos repetidos. No puede ocurrir en un hueso sano por esfuerzo repetitivo, por ejemplo, los deportistas, bailarines, marchas en reclutas, por ejemplo, esos reclutas que están marchando todos los días, ¿no? Y de pronto comienzan a sentir un dolor a nivel del dorso del pie, a nivel de los metatarsos, ¿no? Y pueden fracturarse los metatarsianos, no solo por el hecho de estar haciendo estos movimientos repetidos día de estar marchando, ¿no? Según el mecanismo de producción, pueden ser directas por un golpe directo en esta región o indirectas que pueden ser por compresión, o sea, estas son las fuerzas que actúan en el hueso, compresión, flexión, por cizallamiento, torsión y tracción, ¿no? Por ejemplo, esta es una compresiva que se produce a nivel vertebral, ¿no? Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos pero por el mecanismo de producción. Según el trazo también la podemos catalogar, si es un trazo lineal, multifragmentaria, si puede ser espiroideo, ¿no? Perdón. Normal, transversal, oblicua, según el trazo en el que se estén presentando, ¿no? Aquí tenemos algunos con minución más de 3 fragmentos, ya estamos hablando de una fractura comminuta, espiral, avulsiva, donde un tendón jala el hueso, o sea, un movimiento brusco, el tendón que se pega al hueso lo jala y lo rompe. Por ejemplo, el peroneo lateral largo con las fracturas del quinto metatarso, por ejemplo, ¿no? Mujeres que usan tacos se tuercen el pie, hacen una inversión y
el tendón jala el hueso donde está pegado y lo rompe. Esas son las fracturas avulsivas, ¿no? Las oblicuas, ¿no? Depende del grado de desplazamiento también, eso hay que ir evaluando. Permítame. Por el patrón de interrupción, a veces tenemos fracturas incompletas, ¿no? Según el grado de interrupción, si realmente pues en tallo verde, fisura o torus, ¿no? Las fracturas en tallo verde, muchachos, son fracturas que se dan en niños y ocurren porque el periósteo en el niño es bastante grueso, es bastante resistente, ¿no? A veces que hemos tenido ocasión de operar niños, hemos visto que es bastante resistente, entonces las fracturas no toman el mismo patrón que los adultos, donde el periósteo ya comienza a adelgazarse y al final ya es una capa muy delgada que no aguanta nada. Entonces, este patrón solo se ve en niños, ¿no? Las fracturas completas pueden ser simples, pueden ser con minutas, con desplazamientos, no desplazadas, etcétera. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una fractura oblicua corta en el fémur, ¿no? Es una forma de describirlo, la diáfisis del fémur, siempre hay que definir la zona donde se encuentra la fractura diaficial a nivel del tercio medio del fémur, es una fractura conminutada, ¿no? También en múltiples fragmentos, fracturas espiroideas, ¿no? También tenemos acá un ejemplo. Y acordarse que siempre en todo, en traumatología, se necesita hacer lo que se llama la clasificación de las fracturas. Entonces, una de las más usadas es la clasificación AO. AO es una institución que se encuentra en Suiza, que se encarga de ver todo lo relacionado, hace estudios con lo relacionado a al tratamiento de las afecciones óseas en el sentido de fracturas, ¿no? Entonces ellos constantemente están estudiando implantes, están estudiando mecanismos de tratamiento para los diferentes tipos de fracturas que puedan presentarse. Entonces ellos plantean una clasificación. Esta clasificación tiene un valor. Es importante porque mediante esta clasificación nosotros englobamos una fractura, si nosotros la clasificamos podemos ver el tipo de tratamiento y podemos ver también la evolución, es decir, el pronóstico que vamos a tener. Entonces nos va a servir para hacer protocolos de tratamiento que deben tener todas las instituciones en el momento que se necesite. ¿Alguna pregunta, creo? ¿Estoy viendo o no? Ya, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a clasificar las fracturas, ¿no? Esta institución, la AO se llama, son las iniciales de los nombres. Entonces clasifica los huesos de acuerdo a números, ¿no? Por ejemplo, el número 1, los huesos del antebrazo, 2, 3, el fémur, 4, tibia y peroné, ¿no? La rótula, por ejemplo, 45, los dedos, el pie, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y de acuerdo a eso, ellos van catalogándole números y letras de acuerdo a la severidad de la lesión. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Y esto sería 1, 2, 3, 4, pero también le dan números a la zona. Por ejemplo, en este caso, epífisis distal 1, epífisis metáfisis, diáfisis 2 y 3 la parte distal, epífisis distal con la metáfisis, ¿no? Entonces, ya vamos clasificando de acuerdo a lo que se va presentando. Por ejemplo, acá, si hablamos a nivel de la diáfisis, este sería 1, 2, ¿no? 1 es el hueso húmero, 2 es la diáfisis, en este caso el antebrazo 2, 2, 3, 2 y 4, 2, ¿no? Y de acuerdo a la severidad de la lesión, puede ser A, B o C, ¿no? En este caso simple,
multifragmentaria en cuña o C multifragmentaria compleja. Entonces, va desde lo más simple, A, hasta lo más complejo, en este caso sería C, ¿no? Si seguimos avanzando, en las zonas metafisarias también es importante hacer una diferenciación donde A, ya le dije que va de lo simple a lo complejo, es extraarticular, es una fractura extraarticular, es decir, no compromete la articulación, una fractura articular parcial, donde hay continuidad de los fragmentos, y una articular completa con una conminución en la zona. Entonces va desde A, que es lo más simple, hasta C, ya que es una fractura que compromete seriamente la articulación, ¿no? Esa es la forma de definirlo a nivel de las metáfisis, zonas articulares, como estamos viendo acá. Entonces, de acuerdo a ello se va clasificando. En este caso es un ejemplo que estamos dando. Fractura del fémur, que es el número 3. 2 porque es la diáfisis. Sería A porque es un trazo simple, no es multifragmentario. Y dentro de ese trazo simple nosotros tenemos el número 3 porque es el grado de más complejidad de esta LED, ¿no? De este nivel, ¿no? Porque tiene un fragmento libre, entonces eso por eso se cataloga como un número 3. Entonces esta es la forma, y así se va clasificando todos los huesos a nivel del cuerpo, ¿no? Y hay incluso tablas al respecto, ¿no? Pero siempre es bueno clasificar. Nosotros cuando recibimos un paciente, por ejemplo, en el hospital y le hacemos la historia, nosotros, una vez que vemos la radiografía, nosotros tenemos que poner la clasificación, esta clasificación AO, o algunas clasificaciones especiales que también tienen algunas lesiones en general, ¿no? Entonces, la lesión de las partes blandas también se pueden clasificar. Lesión de partes blandas, no son fracturas expuestas ni nada de esto, solo la lesión de las partes blandas. Donde grado 0, donde no hay ningún tipo de lesión, ¿no? Lesiones de baja energía. Grado 1, una abrasión superficial, edema moderado, una contusión moderada. Grado 2, una abrasión profunda con edema, hay tensión, contusión severa con flictenas. Grado 3, no, el grado 2 más un compartimental o lesión grave de vasos asociado a un síndrome compartimental, nos indica una lesión de alta energía, ¿no? Entonces, el grado 3, como vemos, es una lesión pues de alta energía, ¿no? Entonces, para clasificar la lesión de las partes blandas. Pero también hay una clasificación de que son las fracturas expuestas, ¿no? O sea, las fracturas abiertas, las fracturas donde el hueso tiene continuidad con el exterior, que son las más complejas, las más difíciles de tratar. Entonces, tenemos una clasificación en la clasificación de Bustilo, que es la que más se usa, donde la divide en 3 partes, ¿no? 1, 2, 3, y la parte 3 la divide a la vez en 3 más. Entonces, grado 1, que son las más simples, son la herida que se produce es menor de 1 centímetro de adentro a afuera. Y aquí nos indica más o menos qué tratamiento nos puede indicar, nos puede ayudar, qué tratamiento nos recomienda de acuerdo al grado de la lesión, ¿no? Por ejemplo, en el grado 2, por ejemplo, en grado 1, es aquellas fracturas de muñeca donde el hueso, una punta del hueso sale a través de la piel y vuelve a regresar, ¿no? Entonces, esa sería una fractura, una fractura expuesta en primer grado, ¿no? Entonces, ahí recomienda el uso de cefalosporinas, un cierre primario, o sea, puede cerrarla, pero cuando tras el lavado y debridamiento se debe tratar como una fractura cerrada. O sea, tranquilamente se puede tratar como una fractura cerrada esta. Grado 2 está entre una herida 1 a 10 centímetros, ¿no? Una herida más grande, usamos cefalosporina y aminoglucósidos, el cierre tras debridar, ¿no? De elección
¿Qué se necesita? ¿Con qué se trata? De un clavo endomedular. Y si existen dudas sobre el estado de la piel, o sea, tenemos dudas, es una herida que está muy contaminada, es una herida. Acordarse siempre que cuando se evalúan este tipo de heridas, nosotros tenemos que ver el lugar donde ha ocurrido, ¿no? Puede ser un accidente de tránsito, ha ocurrido en el campo, ha ocurrido en la zona industrial, ¿no? Y de acuerdo a eso también nosotros podemos evaluar qué tipo de tratamiento, incluso antibiótico, le podemos dar, ¿no? A veces tenemos que agregar quinolonas, ¿no? Para anaerobios, ¿no? Clindamicina, de repente por ahí, metronidazol, por la zona, no sé si es en el campo, donde hay muchas vacas, donde hay muchos excrementos, ¿no? Tenemos que ver siempre dónde ha sido la lesión. Entonces, pero más o menos esto nos orienta, ¿no? Entonces, del grado 2, donde tenemos una herida de 1 a 10 centímetros, ¿qué recomienda? Cefalosporina, aminoglucósidos, cierre tras devidar, delección, clavo endomedular, y si existen dudas, primero se recomienda un tratamiento secuencial. Primero un fijador externo y después se cambia por un clavo a los 7 o 12 días, ¿no? O sea, podemos tener dudas y de acuerdo a eso nosotros podemos actuar. Grado 3, ya esas son heridas de más de 10 centímetros. Aquí recomienda cefaloporinas y aminoglucósidos, cierre por segunda intención. O sea, esas fracturas tienen que ir a un lavado continuo, ¿no? O sea, una vez que viene el paciente, primer lavado en el tópico, y después este paciente tiene que ser sometido a lo que se llaman limpiezas quirúrgicas en sala de operaciones, que en muchos casos pueden ser 2, 3 las necesarias hasta nosotros saber que estamos ante un hueso que está limpio y que ya no hay riesgo de infección. Y una vez que ya no tenemos eso, entonces se puede hacer un cierre por segunda intención, que significa cerrar la herida después de que ya nosotros estamos seguros de que no ha habido infección, que puede ser en la segunda, tercera, cuarta limpieza quirúrgica. Y usar en estas heridas, en este tipo de lesiones, fijador externo de entrada, ¿no? Así sin pensarlo, en los grados 3B y 3. Entonces, el A de elección es un clavo medular. Si existen dudas sobre el estado, lo mismo. Si partes blandas, se hacen limpiezas, se pone un fijador externo y después ya se pone el clavo endomedular a los 7 o 12 días, ¿no? El B ya es una lesión más seria, donde hay más compromiso de partes blandas, ¿no? La lesión de partes blandas es intensa, músculos, piel, entonces no es posible cubrir el hueso, ahí puede ser que se haya perdido tanta piel que el hueso ya no se puede cubrir, entonces hay que ponerle un fijador externo de entrada obligatoriamente. En las tipo A se puede pensar, ¿no? Aunque la mayoría siempre se le pone fijador externo. En el tipo C ya estas son las más serias, lesión vasculonerviosa, hay que pedir un fijador externo y reparación vascular, ¿no? Muchos de estos casos requieren la evaluación por el cirujano vascular, ¿no? Muchas veces se llama para que haga la reparación de la lesión. Y aquí tenemos más o menos un ejemplo de lo que es una lesión, ¿no? Cómo nos puede ayudar este tutor externo. Generalmente los tutores externos son elementos de osteosíntesis que nos sirven para fijar la fractura, mantienen la fractura en su sitio y evitan que haya movimiento entre los fragmentos y también permiten que se pueda tratar la zona con injertos, con colgajos, con lo que siempre planificado, ¿no? Porque como están alejados del foco, y esa es la utilidad que tenemos, ¿no? Como ven, como están viendo acá, ¿no? Este tutor externo está, más o menos aquí tenemos una fractura completamente conminutada, entonces tenemos que fijarlo con algo. Esta fractura que dice, con esta gran exposición de partes blandas, con esta gran pérdida de partes, no se le puede poner un clavo, tornillo, no, nada interno. Entonces la única forma es esto, es darle estabilidad con estos lo que son los tutores externos, ¿no? Que te permiten trabajar al plástico, le permite hacer su colgajo, si puede el traumatólogo también lo hace, la limpieza, que esto tiene que ser sometido a limpiezas diarias, interdiarias, muchas veces en sala de operaciones, retirando los tejidos que son necróticos, tejido neto, lo que no sirve se retira siempre en las limpiezas. No, cada limpieza tú tienes que evaluar, bueno, esto sirve, esto no sirve, entonces se va eliminando.
Recordarse que la mayor parte de fracturas expuestas se dan justo en la pierna. Es la zona donde más fracturas expuestas se dan, de ahí sigue el antebrazo, ¿no? Y que estos tutores externos muchas veces pueden tener complicaciones. Mira, este es un chance, y en el trayecto puede ingresar lesión también. Entonces, generalmente esos tutores no son tratamiento definitivo, son tratamiento momentáneo, pero de todas maneras la utilidad no se discute, ¿no? Entonces se usa para el manejo de las fracturas expuestas. Es una forma de estabilidad relativa, muchachos, ¿eh? Porque esto le va a permitir cierta movilidad a los trazos fracturarios, ¿no? O sea, acuérdense que la estabilidad absoluta solo se da con placa y tornillos. Entonces, es temporal hasta que las partes blandas mejoren y se haga una osteosíntesis definitiva, porque este procedimiento tiene complicaciones, ¿no? Como hemos mencionado, puede haber infección en el trayecto de los clavos, ¿no? Pero ojo que también sí hay que tenerlo presente que en algunos lugares de nuestro país se puede usar como tratamiento definitivo, ¿no? Eso ocurre, ¿no? No es lo general, pero puede ocurrir. Entonces, clínicamente, ¿cómo podría venir una fractura? Básicamente, en traumatología se habla mucho de lo que es dolor, impotencia funcional, pero también hay que agregarle deformidad. Entonces, dolor importante, una tumefacción local, impotencia funcional, un hematoma, ¿no? Y deformidad. Por ejemplo, aquí tenemos una clásica, aquí es como vienen los pacientes que acuden a la emergencia con fracturas de cadera. Acortamiento, miembro acortado y rotación externa, ¿no? O en este caso, miren equimosis, abultamiento anterior, como esta fractura en el codo, ¿no? Entonces vemos la deformidad, equimosis, y así es como se van presentando la mayoría de las fracturas, ¿no? El diagnóstico, lógicamente que hay que hacer la historia clínica, hay que ver el mecanismo de producción, y de ahí hay que solicitar los exámenes correspondientes, que pueden ser radiografías o tomografías. Puede ser incluso hasta resonancias, ¿no? Estamos hablando de emergencia, pero si el paciente puede ser y lo necesita, pueden pedir hasta gamografía o tomografía. Entonces, dentro de la utilidad, nosotros tenemos a la mano en las emergencias más las radiografías y las tomografías, que se usan mucho en las fracturas de tipo articular. Dentro de las fracturas, las articulares, o sea, las que comprenden las articulaciones, esas son las más difíciles de tratar y las que tienen que ser tratadas con mucho cuidado, porque de ella depende el futuro de esa articulación. Si no, eso no se trata bien, entonces esta articulación puede ir a la artrosis, como en este caso, ¿no? Es una fractura de platillo tibial, la meseta tibial, donde tenemos acá la radiografía, pero siempre, cuando les he dicho, cuando hay fracturas articulares, hay que complementarlo con una tomografía. Tomografía que tiene diferentes cortes axiales, longitudinales y sobre todo tenemos vistas en tomografía que son en 3D, o sea, son con reconstrucción. Dentro del tratamiento hay que dar, pues, si un paciente viene ya yendo a una fractura, hay que darle, pues, analgésicos inmediatamente, ¿no? Antiinflamatorios, limpieza local, administración de antibióticos. Estamos hablando de las fracturas expuestas, ¿no? Alineamiento de los extremos de huesos fracturados, se realiza mediante tracción. Las tracciones sirven mucho para tratar a estos pacientes también. Disminuye el edema y el riesgo de lesión vascular, y la inmovilización como objetivo para mantener la reducción hasta que se llegue al tratamiento completo, ¿no? O sea, básicamente nuestra función va a ser alinear y dar los elementos de soporte que se necesitan, llámese analgésicos, antibióticos, ¿no? Y definir cuál va a ser el tratamiento, que muchas veces puede ser yeso, por ejemplo, en este caso, una fractura de tibia, ¿no? Y tratada con un yeso. Este es un yeso de carga, ¿no? Miren cómo se encuentran los huesos dentro del yeso, y esto va a permitir, también es una estabilidad relativa, ¿no? Porque va a permitir cierto movimiento a nivel de los fragmentos de la fractura.
pero son movimientos que están controlados por el hueso. O sea, esto es diferente a que no tenga nada. Si no tiene nada, entonces la movilidad va a ser bastante amplia, bastante abundante. Entonces estamos Doctor, hablando... Sí, te escucho. doctor, ¿cuál Sí. es la función del yeso en un paciente con fractura? Como te digo, la función es alinear, primero alinear, mantener la alineación, mantener la forma de la fractura, y como segundo punto va a ser darle estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad sería? ¿Quién me preguntó? Ingrid, ¿no? Sí, ¿Qué tipo de sí es estabilidad? yeso ¿Perdón? relativa, doctor. Claro, estabilidad relativa, ¿no? Estabilidad relativa, ¿no? La función es alinear, o sea, nosotros hacemos una reducción de la fractura. Nosotros, si viene una fractura y los fragmentos están desplazados, nosotros los ubicamos en su sitio, o sea, alineamos la fractura, pero eso tenemos que mantenerlo de alguna forma. Y si se puede hacer con yeso, eso ya depende de la evaluación que se haga, de la evaluación que haga el colega, ¿no? Si es una fractura que viene angulada, que viene rotada y nosotros logramos reducirla, es decir, colocarla bien en su sitio y le colocamos un yeso, entonces si la alineamos, entonces, ¿cómo mantenemos esa alineación? Puede ser de dos formas, o lo operamos o le colocamos un yeso como en este caso, ¿no? También o sea, otro método también puede ser las tracciones, o sea, son diferentes formas de tratar. Pero lo que tienes que tener presente es que son estabilidades, la diferencia entre estabilidad relativa y absoluta, ¿no? Entonces, siempre cuando se coloca un yeso, siempre hay que bloquear las articulaciones por encima y por debajo de la zona que estamos nosotros inmovilizando, ¿no? Para así evitar las posibles deformidades. Entonces, para colocar un yeso hay que tener hay muchas técnicas y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hablando de osteosíntesis, cuando hablamos de osteosíntesis estamos hablando de tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando operamos, ustedes van a escuchar hablar de un término que se dice RAFI, reducción abierta y fijación interna. Lo que quiere decir que tú, para poder acomodar esos huesos, para poder alinearlos, ponerlos en su sitio, tienes que abrir el trazo fracturario. Y una vez abierto tienes que ponerle un método de fijación, pero ese método va a ser interno. Entonces, hablamos de estabilidad absoluta, tenemos los tornillos de tracción, la placa de compresión axial, tornillo de tracción más neutralización, placa de soporte o la banda de tensión. Y la estabilidad relativa, en absoluta, mira, ningún movimiento, y poco movimiento en la relativa, donde tenemos qué cosa, los tutores externos que hemos visto hace poco, los tutores internos, como son los clavos endomedulares, ¿no? Que vamos a pasar a escribirlos en un momento. Entonces nosotros tenemos que definir ¿sí? O sea, antes de operar un paciente, muchachos, nosotros tenemos que hacer una planificación. En traumatología se habla mucho de la planificación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar la fractura y nosotros ahí tenemos que decidir cuál va a ser el tratamiento que se va a... Muchas veces llegan los pacientes a la emergencia y en ese momento nosotros tenemos que definir, o este paciente lo tratamos acá y se va a su casa, o de lo contrario, este paciente vamos a tener que operar, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en la fractura de muñeca. Las fracturas de muñeca que son muy frecuentes, que ocurren mucho por la osteoporosis, el paciente llega a la emergencia, si es una fractura de coles típica, donde no compromete la articulación, inmediatamente se hace la reducción en el momento con un poco de anestesia local y la fijación con su yeso, para que mantenga la reducción que hemos hecho. Pero muchas veces, si compromete la articulación, tomamos una radiografía, tomografía y vemos que compromete la articulación, estos pacientes son inmovilizados simplemente con una férula y yeso y son guardados, son hospitalizados porque el criterio es que en ese tipo de fracturas, de acuerdo a la clasificación que hemos visto, es necesario operarlo, porque si no va a ir mal, porque es una fractura que está comprometiendo la relación. Entonces, el principio de tutor, por ejemplo, miren, aquí tenemos una fractura, entonces, mediante el método de tracción de tipo
indirecta, o sea, en sala de operaciones, nosotros traccionamos mediante el uso, ojo que para hacer este tipo de actividades nosotros necesitamos la ayuda de ¿qué? De rayos X. Nosotros utilizamos o placas radiográficas, pero lo que se usa en el hospital son intensificadores de imágenes que te da imágenes al momento. Entonces, sin abrir esto, sin abrir el foco de fractura, tú estás jalando, jala entre 2, entre 3, lo que sea, y se trata de alinear. Por ejemplo, aquí tenemos la fractura y está alineada, pero esta alineación hay que mantenerla con algo. ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo hacemos que esto se mantenga en su sitio por todo el tiempo que necesita para, que son 3, 4 meses, hasta que pegue? Entonces, eso se hace con lo que se llama el tutor interno, ¿no? Entonces, aquí buscamos la alineación, que haya contacto entre las superficies. No necesitamos que haya un contacto exacto, ¿no? ¿Sí? Simplemente si esto se acerca, esto ya sabemos que esto se va a pegar. Entonces, simplemente se le coloca un clavo, este es un clavo endomedular, ¿no? Se coloca por la parte superior del fémur, más o menos por el trocánter mayor, por la punta del trocánter mayor, y que ingresa y que es bloqueado con estos tornillos. Entonces, esto, ¿no? Entonces, este es el clavo, estos son los tornillos que están bloqueando, de tal forma que este clavo va a permitir cierto movimiento a nivel de la fractura, pero no va a hacer mucho movimiento, y a esto va a promover la consolidación, va a promover que esto pegue. Ahora, si tú quieres darle mucho más, a cierto tiempo, más o menos a los 2 meses, al mes, ya le puedes decir al paciente que pise, y ese hecho de esa sobrecarga que va a hacer el paciente va a hacer también, va a estimular que aquí se forme el callo. Entonces, estas son formas de tratar. Esta también es una estabilidad relativa, por si acaso. Principio de compresión, esto es diferente, es el tipo de compresión que da una estabilidad absoluta donde hay ausencia de movimientos en el sitio de la fractura, las superficies no se desplazan bajo la aplicación de la carga y aquí no queremos ningún tipo de movimiento, ¿no? Cuando colocamos, hacemos el principio, por ejemplo acá, miren, esta es una fractura a nivel de la metáfisis de la tibia, este es un tornillo de tracción, miren, tracciona tanto, pega tanto que aquí sí no vamos a tener ningún tipo de fractura, ¿no? Entonces esto no va a haber ningún tipo de movilidad. Acordarse que esto es una fractura, miren, llega hasta la articulación. Entonces de tal forma que no tenemos ningún tipo de movilidad. Requisitos biológicos, tenemos que tener una buena vascularidad, es decir, que se necesita un buen aporte vascular, ¿no? Recordar que cuando nosotros, o sea, nosotros, yo les había dicho que hablando de la fractura y la vascularización, existen momentos, existen algunas acciones que van a actuar dentro de la vascularización. Una de ellas es estos implantes, ¿no? Estos implantes que nosotros colocamos. Para colocar estos implantes nosotros tenemos que desperiostizar el hueso. Entonces ahí también, aparte del mismo traumatismo, donde ya les he dicho que se corta la circulación perióstica, endóstica, no, aparte del transporte, nosotros movemos al paciente y eso también hace que se muevan los fragmentos, aparte del acceso quirúrgico, o sea, llegar y para colocar esta placa en esta zona también tenemos que cortar vasos, no, por ejemplo, cuando colocamos el fémur, las arterias perforantes, nosotros las sacrificamos. Entonces, todo eso va a ocasionar que, ¿qué cosa? Todo eso va a ocasionar que aquí haya un problema, vamos a adicionarle un problema más a esta fractura, ¿no? Y se dice que estas placas también, para colocarlas hay que desperiostizar, acuérdense, para colocar esta placa tenemos que dejar el hueso, por decirlo así, calado, y ahí, entonces eso también contribuye, eso también es eso contribuye también a agregarle una lesión más a los problemas. Entonces nosotros también estamos agregando, tenemos que ver cómo y dónde actuamos. Con respecto a la pregunta que me hace William, estos clavos, estas placas, estos tornillos, una vez que cumplen su función, teóricamente hay que retirarlos, ¿no? Porque como les he dicho, esto
es un elemento extraño, que es un inductor. Esto protege la fractura, protege la estabilidad y permite que el hueso pegue, pero una vez que el hueso pega, una vez que ya cumplió su función, la idea es retirar todos los clavos endomedulares, las placas, los tornillos, todo lo que se coloca. Sin embargo, mucha gente se queda con su placa y su tornillo y se lo retiran ya cuando comienzan a molestarle, tienen alguna molestia, alguna reacción, entonces se lo sacan. Pero de plano, estos elementos son retirados cuando ya cumplen su función. Entonces, nosotros tenemos que comprender, tenemos que hacer, ya les he dicho, un planeamiento, tenemos que hacer una estrategia para ver el tratamiento quirúrgico de la fractura, ¿no? Primero hay que ver cómo y dónde es la fractura, cómo están las partes blandas y qué tipo de paciente tenemos, si es joven, si es viejo, deportista o no, o si es la mano dominante o no, ¿no? Cómo están las partes blandas, cómo está la alimentación, por ejemplo, tener presentes los pacientes que fuman, fumadores, por ejemplo, ¿no? Después este fumador y se ha fracturado, ya explicarle que muy posiblemente su fractura va a demorar en pegar o vamos a tener muchos problemas con sus fracturas, como retardo de consolidación. ¿Qué cosa es el retardo de consolidación? Es cuando nosotros no evidenciamos esa fractura está yendo de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado, ¿no? O sea, una vez que tratamos una fractura, los gráficos del caso y vemos que no está formando callo o no forma o no vemos que se forme, que vaya progresando en ese sentido, entonces podemos tener un retardo de conciliación o la complicación ya donde se dice que ya esto ya no va a formar callo, no va a pegar esta fractura por nada, que es la pseudoartrosis, más o menos 6 meses, se esperan 6, 8 meses, y ya no ha pegado, entonces esa fractura, por más que intentes cualquier cosa, no va a pegar, y lo único que queda es ya, nosotros tenemos que volver a intervenir y para tratar de estimular que se forme el callo, como con injertos, con osteosíntesis, colocar placas, o sea, vemos la forma de hacerlo, ¿no? Existen algunas formas también de estimularlo, como por ejemplo con las ondas de choque, ¿no? Se dice que estimula la formación de callo, o también la magnetoterapia, ¿no? Entonces, estos pacientes son sometidos a magnetoterapia, ondas de choque también pueden ser coadyuvantes para darle, otra forma de actuar para que pueda producirse el callo óseo. Bueno, ese es un repaso más o menos de lo relacionado a la formación del callo y más o menos tener una idea de la importancia que tiene la oxigenación, la vascularidad, ¿no? Lo que tienen que llevarse a la casa es que antes esta asociación AO que les estoy diciendo, eh, tenía unos conceptos, ¿no? Toda fractura tenía que quedar exactamente igual como estaba antes, o sea, pregonaba mucho el tratamiento quirúrgico, o sea, abrir la fractura, abrir el trazo fracturario, y eso iba en desmedro de la vascularidad y muchas veces, o sea, las fracturas no pegaban porque si tú le quitas vascularidad a la zona, entonces ¿de dónde va a pegar si no tiene partes blandas? Entonces ahora ya se está haciendo todo ya casi mínimamente invasivo, de tal forma que no tocas mucho la vascularidad, las partes blandas que están provenientes, están cerca de la zona de fractura. Y eso va en ayuda, eso es mucho mejor para el paciente, para que pueda preservar la circulación y a la postre pueda llegar a la consolidación, ¿no? Entonces, es una injuria menos la que tú haces, ¿no? Y todo está tendiente, cada vez tiende cada vez a ser menos invasivo, ¿no? Por los motivos que le he dado, ¿no? Por los motivos que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Y de acuerdo a esto, lo que han visto, bueno, van a ver las consultas, las preguntas del examen. Si no hay una consulta,
Por el momento eso sería todo. Doctor, Doctor, una pregunta. Sí, Cuando estamos poniendo un yeso a una fractura, es esperable que haya que haya inflamación. Y esa claro, inflamación no podría ocasionar un problema vascular después de que hayamos puesto el yeso. claro. Los problemas vasculares, como te digo, en las fracturas, o sea, en una fractura se corta la circulación endóstica y perióstica y se corta la circulación a nivel de las partes blandas circundantes, porque es un problema mecánico. Primero va a haber una, lo primero va a haber una pérdida de continuidad, va a haber se va a formar un espacio, se va a formar como un hueco en la zona de la fractura. Ese es un punto. Y toda fractura sangra. Entonces, a tu pregunta si eso va a cortar si va a cortar la circulación, me dices, pero ¿a qué nivel? No sé si, no entiendo tu pregunta, que el yeso esté muy apretado y que corte la circulación tanto así que pueda ocasionar una isquemia. ¿A eso te refieres? Lo decía porque el tejido va a aumentar de volumen cuando se inflame Ah, por la claro, fractura. pero Y claro que aunque la sí, hayamos reducido, se inflama de todas formas. claro que sí, claro, se produce una inflamación, claro, como respuesta, claro que sí. Mira, El yeso eh, puesto no comprime mucho la zona. O sea, si comprime claro, mucho no podría ocasionar un problema vascular. claro, mira, pero mira, lo que tienes que tener presente, tienes que evaluar, porque hay lesiones, o sea, no, lo primero que tienes que ver es que tú puedes tener una radiografía, una fractura de tibia en un paciente de, ponte, de 15 años, ¿ya? Y puedes tener la misma fractura en un paciente también de 15 años, en otro paciente igual, la misma edad, todo, pero puedes tener las partes blandas de forma diferente. No sé si me dejo entender. En uno puede estar bien hinchado, tanto así que tú ves y dices, no, acá imposible voy a poner un yeso. Entonces lo que tienes pero tienes que estabilizarlo de alguna forma. Entonces tú ahí lo que tienes es un arma, o sea, acuérdate que los yesos, no sé si han visto ya, seguramente lo van a ver, los yesos pueden ser completos, que cubren toda la articulación, ¿no? O sea, el yeso puede cubrir todo el miembro, o sea, eso es lo que llamamos yesos completos, o también existen lo que se llaman las férulas de yeso. Férula y yeso son un yeso que es la mitad yeso y el resto son vendas elásticas. Esas vendas elásticas, entonces se usan en ese tipo de pacientes, ¿no? Son férulas que son mucho más fáciles de maniobrar y donde tú puedes controlar eso que tú me estás diciendo, ¿no? Evitar la compresión, evitar de repente un síndrome comportamental, evitar cortar la perfusión a nivel distal. Pero tú, si ves que es un paciente que tiene la misma fractura, como te he dicho, pero ves la parte blanda que no están muy hinchadas, que tiene buena perfusión, tranquilamente tú le puedes poner un yeso. Y eso sí, tienes que ir controlándolo, ¿no? Cuando se coloca un yeso, nosotros tenemos que dar todas las indicaciones habidas y por haber al paciente, ¿no? Que no pise, por ejemplo, en este caso, en este yeso que estamos viendo acá, el paciente no debe pisar, uso de muletas, pie en alto, para evitar la congestión, pues si baja el pie, se va a comenzar a hinchar. Entonces, con todas esas recomendaciones, tú lo puedes poner un yeso y lo controla la semana y diciéndole las posibles consecuencias. Ya si el yeso le ajusta, le duele mucho, inmediatamente le dices, usted tiene que regresar acá a la emergencia porque significa que le está ajustando. Pero sí le puedes colocar. No sé si me has entendido. Sí, doctor, muchas gracias. Me lo ha dejado mucho más claro. A ver, doctor, sí, doctor, ¿y cuál es la función del tornillo en un paciente con fractura? ya, mira, por ejemplo, justamente eso les comenté, ¿no? O sea, tú tienes que decidir qué tipo de tratamiento le vas a dar al paciente. Entonces, si tú defines o sea, si tú defines tratarlo con yeso, le colocas su yeso y lo vas controlando. Acuérdate que cuando se hace todo tratamiento hay que controlarlo cada cierto tiempo para ver la evolución. Entonces, el tornillo lo que hace es, va a comprimir los fragmentos, va a ocasionar una compresión.
Si me hablas solo de tornillo, porque acuérdate que los tornillos van acompañados de placas, ¿no? Las placas y tornillos, o puedes colocar también tornillos solos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tutor, este es un clavo endomedular, ¿no? Y aquí tenemos los tornillos que están fijando el clavo para que no se mueva, ¿no? Pero tenemos otro tipo de tornillos que lo que van a hacer es comprimen, como en este caso, mira, este tornillo está comprimiendo la fractura, entonces está evitando que haya movilidad. Entonces tú has hecho la reducción y esto va a fijar, es un método de fijación. A ver, ¿alguna otra consulta? O sea, quiere decir que el tornillo comprime no, lo comprime, ¿no, doctor? Claro, lo que va a hacer va a comprimir y va a evitar los movimientos, va a mantener la fractura en su sitio, va a evitar que se desplace, ¿no? En este caso, una estabilidad absoluta, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y a qué se refiere con comprimir? Comprimir significa que está acercando un fragmento con el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es un tornillo de tracción. Si ustedes ven, por ejemplo, acá no tiene rosca y acá comienza la rosca. Y esta rosca está pasando, esta es la rosca, no la rosca del tornillo, y esto está pasando el trazo de fractura. Cuando ocurre esto significa que está acercando un fragmento con el otro. Eso es comprimir. Está acercando un fragmento con el otro, los está acercando. Lo que hacen también las placas, ¿no? Las placas también hacen compresión, ¿no? Son placas de estabilidad absoluta. A ver, ¿alguna otra consulta? Síndrome del dolor regional complejo, o atrofia de Sudeck, o algodistrofia simpático refleja. Miren, en algunos pacientes, muchachos, lo que ocasiona, es una buena pregunta la que me está haciendo William, se conoce como atrofia de Sudeck o algodistrofia simpático refleja. Ese es eso es una complicación de los yesos, ¿no? Cuando uno coloca un yeso, lo que va a ocasionar es un problema a nivel del sistema simpático, y lo que va a ocasionar un aumento de volumen, dolor intenso, no enrojecimiento de la zona, es una de las complicaciones que se presenta en algunos pacientes, ¿no? Entonces, no todos hacen ese problema. Y lo que pasa es que lo que tenemos que hacer ahí es tratarlo con, bueno, en la parte de los analgésicos hay que darle gabapentina, ¿no? Y esas cosas porque la verdad que es bastante molestoso. O sea, algunos pacientes hacen esto y es la verdad que bastante difícil. Esas son una de las complicaciones que se presentan en los pacientes. Por eso para colocar un yeso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre dando las indicaciones del caso, sobre todo, tener cuidado sobre todo en los pacientes en los extremos, ancianos, niños, ¿no? Que muchas veces no saben explicar la sintomatología que presentan. ¿Alguna pregunta? Ok, William. Muy bien, muchachos. Si no hay otra pregunta, ya ha sido un gusto y ya bueno, acordarse que todos los cuadros, todo esto de aquí vienen las consultas del examen, ¿no? Revisar un poquito de la clasificación, ¿no? Que eso lo pueden ver, seguramente también cada segmento va a clasificar cada una de las fracturas, entonces ahí van a poder evaluar. Si no hay otra consulta, ya nos estamos viendo. Gracias, muchachos. Ok, muchas gracias. Ok, gracias.